León Matallana, la vía tranviaria en el olvido. En el centro del corazón de la ciudad de León existe una antigua estación de Feve llamada León Matallana, que era la línea que prestaba el servicio el tren de vía estrecha Feve, que tenía un recorrido total final entre León y la ciudad de Bilbao. En su momento hubo un proyecto porque dijeron en el año 2011 que no había sido posible que en el centro de León circulase un tren no electrificado. Por lo tanto, se trató de proseguir con el asunto para cambiarlo por un tranvía. Por supuesto que en el 2011 se prohibió y salió el último tren Feve de León hacia afuera de la ciudad, pasando entonces desde las afueras de la ciudad a tener su recorrido desde allí hasta la ciudad de Bilbao, y teniendo que hacer ese pequeño trayecto entre León Matallana, centro de ciudad, a las afueras, por medio de un autobús. Mucho se ha especulado y hubo muchos intentos para lo de la construcción e instalación de un tranvía sustitutivo, pero a saber por qué oscuros intereses no se llegó a concretar. Hubo varios proyectos, inclusive algunos de los cuales se inició la construcción de la instalación ferroviaria para el tranvía y de contratación de los trenes, etcétera, etcétera. Pero por razones X que nunca se llegarán a saber, el proyecto no llegó a buen fin. Se ha especulado mucho de que había intereses económicos por el medio y de que lo que se interesaba realmente era alguna persona con influencia cerrar la vía definitivamente de León Matallana y en sus terrenos expropiarla y construir edificios que darían un buen rendimiento económico, puesto que están en pleno corazón de la ciudad. Pero se quedó todo en el aire y de momento eso sigue irresoluble. Eso sí, como somos un país rico en esta España, se hizo el cambio y se levantó la vía ferroviaria que había de León Matallana hasta las afueras de la ciudad, con un recorrido aproximadamente de 2 kilómetros, y se implantaron las vías para el futuro tranvía. Y se aplanó con cimentación, quitando la parte que había antiguamente de tierra. Y ahí quedaron instaladas las vías para el futuro tranvía, que a día de hoy no ha vuelto a circular. El dinero se invirtió, se levantó la vía del Feve antiguo, se instaló la vía nueva para el tranvía, pero las cosas siguen en un impasse total. Es obvio que hay que electrificar la línea, que es de vía doble, que permitiría que hubiese un tren mixto que hiciese el recorrido desde León ciudad hasta las afueras de esta por la vía electrificada del tranvía y que posteriormente pudiese proseguir en el resto de su trazado vía diésel, como es hoy en día. Pero todo está en el limbo. No se llega a entender que un medio de transporte que podría hacer con que León tuviese un sistema de metro no lo tenga y esté totalmente al abandono el proyecto. Hubo intentos probablemente de expropiar la estación de León Matallana, pero se encontraron con un gran problema, que es que la estación de León Matallana no depende del gobierno, sino que depende del Ayuntamiento de León, que es la dueña de los terrenos donde está sentada. Con lo cual, ese proyecto que probablemente hubo especulador de querer expropiarla, la vía, con diferentes argumentos, no prosperó, puesto que no podían hacerlo nada. Ha habido manifestaciones constantemente, sobre todo en los últimos tiempos, en que todos los sábados se monta una manifestación
en la estación de León Matallana en defensa de su continuidad y de que una vez por todas se dejen de historias y se instale la electrificación y que pueda volver a circular un tranvía por León hasta las afueras de la ciudad, al igual que pasa en muchas otras ciudades de España. Aunque nuestro ministro Óscar Puente, ese hombre con tanta sabiduría, dijo que no había sistema ferroviario alguno en el mundo que pudiese circular por León. Después reculó, pero quedó la cosa ahí. Esas brillanteces que se le ocurren a este hombre tan preparado. Veremos si algún día se impone la coherencia y se permite que León tenga su sistema tranviario, por lo menos en principio, aprovechando lo que ya se gastó, que fue levantar toda la línea de Feve que había del centro de León Matallana hasta las afueras de la ciudad e instalarse la vía tranviaria, que ya está pronta. Por lo tanto, lo único que hace falta ahora es electrificar ese tramo para que después haya un tren mixto que pueda circular de León ciudad hasta las afueras, electrificado, y de las afueras hasta el final de su recorrido Bilbao, vía diésel, como ha sido hasta ahora. Solo nos falta que los políticos de una vez por todas piensen en la población y no piensen en sus intereses particulares. Porque lo que no tiene sentido es que haya una estación llamada León Matallana en el corazón de León que está muerta de risa, porque prácticamente nadie la coge ni la utiliza, porque hay que coger un autobús que les lleva hasta las afueras de la ciudad para coger el tren que va después hasta Bilbao. Obviamente es deficitaria, pero es que en la vida, para que no sea deficitaria las cosas, también hay que organizarse. Y es obviamente que si la línea se instalase, la línea tranviaria de una vez por todas, se modificasen los sistemas de horario que tuviesen y ejerciese el tramo que hay de León Matallana hasta las afueras de la ciudad como un tranvía, con lo cual aumentaría su utilización y su rentabilidad. Pero todo es cuestión de tiempo. El tiempo dirá si al final finalmente la cordura se impone y León Matallana, que estuvo a punto de querer algunos echarla abajo con la piqueta, consigue subsistir y dar un servicio urbano en el tramo de León Matallana hasta las afueras de la ciudad. Bueno, dadle me gusta, no os olvidéis de apuntaros al canal para que así con su difusión llegue cada día a más personas, como nuestros políticos con sus intereses particulares muchas veces echan por tierra la coherencia de lo lógico. Hasta otra.